El sistema superior me ordenó redimir al protagonista masculino, pero yo era la antagonista malvada. Así que lo mantuve con mi dinero, le hice quitarse la ropa para que fuera mi modelo humano y dibujé marcas indecentes en cada centímetro de su cuerpo. Comparada con la dulzura y elegancia de la protagonista femenina, mi personalidad era despreciable y siniestra. Más tarde, cuando me cansé de jugar, decidí abandonar la misión y opté por estudiar en el extranjero. Pero justo la noche en que me iba, el joven que siempre había sido obediente llegó a mi estudio de arte, me inmovilizó en el sofá, abrió mi ropa y, haciendo caso omiso de mi resistencia, comenzó a pintar en mi espalda. Su voz era ronca y temblorosa mientras sus dedos recorrían cada centímetro de mi cintura hacia abajo. Christine, claramente eres tú quien no sabe jugar. 1. La luz del verano era deslumbrante y abrasadora. A petición mía, Vincent recorrió 3 supermercados hasta encontrar el helado que yo quería comer. Pero debido a que la primera misión que el sistema publicó fue provocarlo. Así que tomé el helado, le di un pequeño mordisco y se lo arrojé de vuelta. Asqueroso, arrojé esas 2 palabras con desdén. Las manchas de chocolate resbalaron por su camiseta blanca dejando un desastre. El sistema en mi cabeza estalló directamente. Anfitriona, ¿qué estás haciendo? Te pedí que coquetearas, no que la intimidaras. ¿O es mi primera misión? No entiendo muy bien, fingí inocencia. La persona frente a mí me miró en silencio sin decir nada. El helado se derretía lentamente en el suelo ardiente, extendiéndose en un líquido viscoso. Apretó los labios y sin inmutarse se inclinó para colocar el pañuelo sobre la superficie. La holgada camiseta blanca delineaba su figura esbelta y alargada, dejando entrever a través del cuello su torso firme y definido. De todos los cuerpos que he dibujado, Vincent posee las proporciones más perfectas. Sobre la mesa de piedra se esparcían pinturas y herramientas. Con una mano sosteniendo mi mejilla y girando el pincel con la otra, lo observé con gran interés. El viento del verano, cargado de sofocante calor, levantó las esquinas de su ropa. Finalmente el suelo quedó limpio. Cuando esos ojos oscuros se posaron en mí, mostraban la misma calma imperturbable de siempre, porque mi maldad y caprichos ya los había experimentado varios meses atrás. 2. Vincent, siendo el primero de su clase, era la figura más destacada de la escuela. Todos pensaban que tenía un carácter frío y distante, difícil de acercarse. Quizás fue mi naturaleza perversa que despertó mientras observaba al joven de mirada indiferente en el cuadro de honor. De repente sentí un impulso irreverente de jugar con él. Así que me acerqué a él a propósito. Encuentros casuales una y otra vez, propósitos descarados en cada mirada risueña, había una mala intención evidente. Durante 2 semanas siempre lograba toparme con todas sus situaciones embarazosas y luego lanzaba billetes para ayudarle a resolver los problemas. Era obvio que estaba pisoteando su dignidad con dinero. Por supuesto que lo notó. Simplemente no podía negarse. Con una familia pobre y padres divorciados solo podía mantener a su familia trabajando todos los días. Le faltaba dinero y lo que menos me faltaba a mí era dinero. Así que conquistar a Vincent es algo muy sencillo. Fue una tarde cualquiera en la tienda de té donde trabajaba a tiempo parcial. Lo observé ocupado, le hice una seña para que se agachara y quedara a mi altura y con una sonrisa radiante le dije: Vincent, ¿qué tal si te mantengo? A 5 centímetros de distancia, en ese intercambio de miradas y respiraciones, podía ver claramente cómo esos hermosos ojos almendrados estaban llenos de deseos perversos que junto a la sonrisa en su rostro se desbordaban poco a poco como si quisieran devorarlo por completo. Tendí mi trampa descaradamente esperando a que él mismo cayera en ella. La luz del sol de la tarde atravesaba la ventana de cristal transparente iluminando su figura. Entrecerró los ojos esquivando la mirada, intentando liberar su mano de la mía. Pero al instante siguiente una tarjeta fue deslizada en mi palma. Las callosidades en mis yemas de los dedos fueron apretadas suavemente como una tentación silenciosa. Me miró con cierta desorientación, su nuez de Adán se movió con fuerza al tragar saliva, abrió la boca pero no pudo pronunciar palabra. Con ese dinero todas las deudas de la familia podrían saldarse, la enfermedad de su abuela tendría oportunidad de tratamiento y él podría estudiar con tranquilidad. La mano que sostenía la tarjeta se apretó lentamente hasta que comenzó a sudar. Realmente no podía rechazarlo. 3. El sistema gestiona varios mundos simultáneamente y en otros mundos hay entidades superiores que requieren su ayuda, por lo que no puede controlarme demasiado. Solo dejó una apresurada advertencia antes de irse. La protagonista Patricia es una intrusa que viene a conquistar. No solo tiene ventajas del sistema sino también el aura de protagonista. Ten cuidado y cambia bien tu imagen frente al protagonista masculino. Dibujé unas líneas en el tablero de dibujo pero de repente perdí la motivación. A un lado Vincent estaba resolviendo un examen con sus flequillos ligeramente húmedos. El perfil de su rostro era frío y severo y tenía algunas gotas de sudor en la frente. Al acercarse la tarde el sol comenzaba a arder con intensidad. Las grandes manchas de chocolate en la camiseta blanca se secaban lentamente en el aire sofocante, adhiriéndose firmemente a la tela. Pero él no le prestaba atención, absorto en resolver los problemas sin distracciones. Había decidido pintar al aire libre en el parque por un impulso repentino. El único ventilador pequeño que traje soplaba directamente hacia mí. Me recosté aburrida sobre la mesa de piedra por un rato y luego posé mi mirada en los exámenes que él había apilado meticulosamente al lado. Con los dedos toqué el examen, levanté una esquina y miré su calificación. 7 u 8 exámenes, todos con notas altas. En el instante en que intenté retirar el examen, una fuerza repentina agarró mi mano sin soltarla. Sus dedos largos con nudillos bien definidos transmitían un cálido contacto. Alcé la mirada. Vincent a mi lado seguía concentrado resolviendo problemas, su mano blanca y esbelta sosteniendo el bolígrafo negro mientras escribía con fluidez el proceso para resolver la pregunta final. Pero la presión en mi mano era innegablemente real. Me sostuvo la mano, incluso apretó ligeramente la punta de mis dedos, como si me estuviera recordando que no me moviera. En ese momento el teléfono sonó 2 veces, eran mensajes de mis seguidoras. Dijeron que hoy se encontraron con Patricia en el parque.
Patricia vino como voluntaria a recoger basura y con tono de superioridad moral les dio una reprimenda a ellas que estaban de picnic. Sabían que no me agradaba esta estudiante transferida, así que empezaron a imitar su voz lastimera con un tono sarcástico para mí. El audio se reproducía en altavoz y no pude evitar soltar una carcajada. Vincent detuvo la pluma por un instante y me lanzó una mirada. Con una sonrisa burlona le mostré mi teléfono. ¿Quieres decir algo en su defensa? Su nuez de Adán se movió ligeramente como si quisiera hablar, pero se contuvo y solo dijo: no te pases de la raya. Si no juego con ella, entonces juego contigo. Nunca he tenido reparos al hablar y sus orejas se enrojecieron mientras apretaba ligeramente el bolígrafo que sostenía. No me refería a eso. No me apetecía seguir discutiendo con él sobre este tema, así que seguí revisando los mensajes. Ella no para de decir que te estoy maltratando. Dime en qué te he maltratado. Antes de que pudiera responder, esa voz llena de rabia contenida resonó detrás de mí. Christine, ¿qué has hecho ahora? Justo cuando lo mencionaba. 4. Me levanté y la miré con toda tranquilidad. Llevaba un vestidito blanco con sus ojos almendrados llenos de claridad y habiendo reunido todo su valor señaló las manchas de chocolate en la ropa de Vincent. Para acusarme solo sabes abusar de tu poder que te ha hecho el compañero Vincent para que lo acoses así una y otra vez lo hostigas. Me pareció tan ridícula su actitud de justiciera que no pude evitar reírme. Esto es acoso escolar. Cuando volvamos se lo diremos a los profesores. No creas que la escuela está fuera del alcance de la ley. Dicho esto se dirigió hacia Vincent con la intención de tomar su mano y arrastrarlo a su bando. Pero en el instante en que sus dedos rozaron los del Vincent se apartó con discreción. Patricia se quedó un momento desconcertada retirando rápidamente la mano. Pensó que quizás no había sido lo suficientemente persuasiva en sus palabras y no había dado a Vincent el valor suficiente para unirse a ella. Entonces se volvió hacia mí continuando con su superioridad moral y dijo: y que si eres rica, si no fuera porque tu madre fue la amante que se coló en una familia adinerada, ¿de dónde sacarías el valor para estar aquí? La sonrisa en mi rostro se desvaneció un poco. Como era de esperar, alguien con tan poca moral, ¿qué clase de hija podría criar? Tú y tu madre son igual de malvadas y desvergonzadas. La luz del sol era deslumbrante y las pestañas de Vincent temblaron levemente. Probablemente era la primera vez que se enteraba de los asuntos de mi familia. Paf, un sonido claro de bofetada resonó en el aire. El peinado de Patricia se desordenó por el golpe. Cayó al suelo aprovechando el impulso con una expresión de desconcierto y resentimiento en el rostro mientras 2 líneas de lágrimas limpias caían por sus mejillas. Me agaché y agarré su cuello apretando mis dedos gradualmente mientras decía con expresión impasible: no eres tú más desvergonzada que yo. Entraste en este mundo sin más, escarbaste en los secretos más profundos de los demás y luego criticaste todo con aire de superioridad. Quizás porque mi aura era demasiado sombría, tragó saliva con miedo y se alejó de mí arrastrándose hacia atrás. La miré fijamente así durante más de 10 segundos. El aire se quedó inmóvil por un momento hasta que Vincent rompió el silencio: el conserje vendrá a limpiar a las 6. Su mirada se posó en mí como un recordatorio. Son las 5:50. La luz volvió a brillar en los ojos de Patricia. Ella pensó que estaban hablando por ella. Solté el cuello de su blusa. Su mirada me siguió mientras recuperaba la confianza y continuaba gritando: Christine, no creas que... Las palabras posteriores se atascaron en su garganta cesando abruptamente. Porque Vincent tomó mi mano. Apretó los labios mirando desde arriba a la persona frente a él sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Sus largos dedos se entrelazaron silenciosamente con los míos, poco a poco apretando con fuerza en un gesto de manos unidas. Supongo que probablemente temía que volviera a actuar. No le he contado a nadie lo de mi familia. Parece que el sistema de Patricia realmente no es solo para decoración. El calor de su palma se transmitía poco a poco y por alguna razón me sentía reacia. Así que solté su mano de golpe, me di la vuelta y me fui dejando solo una frase fría: resuelve tus asuntos. Cuando el sistema regresó revisó todo lo ocurrido hoy. Cuanto más lo veía más desesperado se sentía. Anfitriona, si sigues con este carácter nunca lograrás completar la misión. El viento solitario de la noche sopla sin cesar tras la ventana sin intención de detenerse. Contemplé durante largo rato el horizonte donde el día y la noche se fundían. Al ver que no respondía continuó: ¿cómo puedes ser tan terco? Si al menos fingieras un poco de dulzura y bondad quizás lograrías ascender. Parpadeé con los ojos cansados y pronuncié 2 palabras: no quiero. ¿Por qué no quieres? El sistema preguntó con paciencia. No hay razón alguna. Enterré la cabeza bajo las cobijas y bostecé. El dormitorio estaba cubierto de pinturas oscuras y retorcidas mientras el frío de la noche se filtraba lentamente. Nací en este mundo como resultado de la ruptura de la ética y la moral. Mi madre no era la amante, ella siempre perteneció a esta familia. Solo que la enviaron primero al extranjero para ocultarla y luego la trajeron de vuelta. Ese hombre me hizo llamarlo padre. Pero lo sé, ese no es más que un nombre engañoso para mí misma. No importa cuán trágicos sean los recuerdos de la infancia de los demás, siempre habrá momentos de calidez. Pero yo no los tengo. Vi con mis propios ojos cómo el látigo caía sobre mi madre dejando marcas de sangre. Gritos desgarradores y azotes, llantos desesperados y torturas a medianoche. Estas imágenes terroríficas, distorsionadas y opresivas marcaron casi todo mi proceso de crecimiento. Hasta que mi madre falleció, hasta que crecí, hasta que tomé el pincel y revelé mi talento. Fue entonces cuando vislumbré un atisbo de esperanza para escapar de este hogar. Siempre se dice que las pinturas son un reflejo del mundo interior del artista. He copiado innumerables pinturas terroríficas, retorcidas y grotescas, pero nunca he podido recrear los girasoles de Van Gogh. Algunas personas nacen destinadas a pertenecer a la oscuridad. 6. Después de este incidente, el conejito blanco de Patricia no apareció ante mis ojos durante varios días. Vincent seguía viniendo a mi estudio todos los viernes para posar como mi modelo. El sol de la tarde era cálido y sofocante.
Un viento sofocante sopló haciendo que las macetas verdes colocadas junto al ventanal se balancearan ligeramente proyectando sombras ondulantes en el suelo. Yo estaba acurrucada en el sofá pintándome las uñas. Cuando Vincent entró dejó su mochila y como de costumbre fue a correr las cortinas. No sigas tirando, lo detuve con voz perezosa. La mano de Vincent se detuvo y me miró. Y no vamos a pintar. Levanté la mano para admirar el esmalte de uñas recién aplicado y esbocé una leve sonrisa. Sí que vamos a pintar. El tono rojo oscuro vintage hacía resaltar aún más la palidez fría de mi piel. Entonces tengo que desvestirme más. Su nuez de Adán se movió ligeramente y las puntas de sus orejas se sonrojaron. Ese día de la semana era cuando Vincent corría las cortinas con más cuidado. Pero el pequeño conejo blanco afuera de la ventana había venido a espiar varias veces y aún no había visto nada. Pobre criatura. Si ella quería mirar, entonces que mirara. No hace falta por ahora, vale. Se dio la vuelta para volver a resolver problemas, pero apenas se había sentado en la silla. Entonces lo llamé con voz perezosa. Vincent, ven un momento. ¿Qué pasa?, preguntó el joven parado frente a mí bloqueando la mayor parte de la luz solar tras él. Píntame el esmalte de uñas de los pies. La punta de sus pálidos pies rozó ligeramente su muslo. Con los ojos entrecerrados, perezosamente acurrucada en el sofá, bostecé. Pasó un rato sin que él hiciera movimiento alguno. No pude evitar darle una patada y urgirle: date prisa, anda. Mi tobillo quedó atrapado en su mano de nudillos marcados. Pareció reaccionar por fin agachándose lentamente frente a mí con una visible tensión y torpeza. No lo hizo muy bien, quedó desigual y con imperfecciones. Saqué varios vídeos para que los imitara. Afortunadamente usé esmalte de uñas despegable, así que si no me sale bien puedo arrancarlo y volver a intentarlo. La luz del sol caía sobre la mitad de su cuerpo y el aire en el estudio se volvía gradualmente más sofocante. Podía sentir las gotas de sudor que poco a poco brotaban en la palma de su mano. Entrecerré los ojos vigilando con el rabillo del ojo a la persona que estaba afuera de la ventana. Aún no se ha ido, le hice una señal a Vincent para que se inclinara hacia mí. Tengo un secreto que contarte. Más cerca, un poco más. Seguí acercándolo hacia mí. Todavía más cerca, las puntas de sus orejas estaban tan rojas que parecían a punto de sangrar. Con las manos apoyadas en el sofá se acercó a mí unos centímetros más rígido. Sí, más cerca, hasta que nuestras narices se rozaron y el aliento cálido se esparció sobre la piel del otro. ¿Qué vas a hacer? Apenas terminé de hablar. Un beso seco cayó sobre sus labios. Minúsculas partículas de polvo danzaban en el aire. Su mente quedó en blanco por un instante, hasta que la sensación en sus labios pasó de ligera a intensa, tornándose lentamente húmeda. Solo entonces reaccionó de súbito. El rabillo de mi ojo vigilaba constantemente la ventana. Finalmente la sombra bajo el sol desapareció. Parece que ya se ha ido. Sonreí satisfecha y empujé a la persona encima de mí. Bien, vuelve a hacer tus ejercicios. No se movió, con las manos apoyadas a mis costados apretando cada vez más fuerte, y dijo con voz ronca: y el secreto. Te mentí, no hay ningún secreto. Parecía no esperar que fuera tan directa y por un momento se quedó paralizado. Volví a empujarlo: levántate ya. Él seguía sin moverse. Bajo sus párpados caídos se escondían pupilas profundas. Su nuez de Adán se deslizó levemente. El zumbido de las cigarras de verano flotaba en el aire. La luz se filtraba por la ventana derramando un manto dorado. La ardiente mirada del joven se posó en mis labios. Con voz ligeramente ronca dijo con seriedad: quiero besarte. Lo miré a los ojos y de repente extendí la mano para tapar sus labios. Mientras nuestras miradas se encontraban dije: ayer vi una película de terror donde los protagonistas se besaban y abrazaban en este mismo ambiente y luego el chico apuñalaba a la chica. Sonaba como una excusa barata, pero esa era la pura verdad. Justo en ese momento el papel del dibujo fue arrastrado por el viento hasta el suelo. Deja de mirar esas cosas. Se levantó y de paso me ayudó a levantarme del sofá. Pues lo voy a mirar, y que fui muy rebelde. Frunció los labios y siguió: mi juego. Pues muy bien por ti. Yo a los 7 días de comenzar el último año de secundaria la escuela reorganizó las clases y Vincent fue asignado al grupo de élite. El sistema vino a verme varias veces pero solo me encontró dibujando sola. Finalmente no pudo contenerse. ¿De verdad no quieres ascender y convertirte en la protagonista? ¿De verdad estás conforme con terminar sola? Es terrible envejecer sin nadie que te cuide. Asentí levemente. Siempre que muera lo suficientemente rápido nadie podrá cuidarme. El sistema se atragantó. Dejé el pincel, observé el cuadro recién terminado y dije con compasión: sistema, elegirme fue tu mala suerte. La pintura aún no estaba seca. Bajo los colores dorados yacía una tristeza y desolación infinitas. El sistema suspiró profundamente. ¿Quieres saber tu final? Quiero, pues entonces no te lo diré. Yo nunca en mi vida me había encontrado con algo tan absurdo. 8. Al entrar al último año de secundaria el ambiente en el aula se volvió notablemente más tenso. En ese tiempo Patricia vino a buscarme una vez con un tono de suficiencia en sus palabras: las personas que deben estar juntas inevitablemente estarán juntas, es el destino. Se refería a que tanto ella como Vincent estaban en la clase de alumnos destacados. Y eran el primero y segundo de la clase, bromeando que eran la pareja perfecta, hechos el uno para el otro. Afuera la luz del sol era un poco deslumbrante. Entrecerré los ojos y levanté la mano para protegerme. Hacía mucho tiempo que Vincent y yo no nos veíamos. La condición de su abuela empeoró y él estuvo ocupado cuidándola, además de prepararse para el próximo examen simulado. La última vez que me llamó fue a medianoche, a las 12 en punto.
El estudio de arte estaba tan silencioso que solo se escuchaba el tic-tac del reloj. Me froté los hombros adoloridos y estaba a punto de apagar la luz para irme cuando sonó el teléfono. Christine, la voz al otro lado sonaba ronca como el cansancio de muchas noches sin dormir y al escuchar con atención se notaba un temblor incontrolable. Sin pensarlo pregunté ¿qué pasa? No respondió. Al otro lado se escuchaba el lejano rugido del viento y la lluvia. Estaba tan concentrada dibujando que hasta ahora me di cuenta de que estaba lloviendo. Un aguacero torrencial golpeaba contra las ventanas. Me levanté y me acerqué a la ventana. Las cortinas estaban abiertas afuera, todo estaba oscuro, solo bajo una farola se veía la figura desaliñada de un joven. No llevaba paraguas, no apartaba la mirada de mi dirección. Entre el diluvio sus labios pálidos se abrían y cerraban. La voz al otro lado del teléfono sonaba ronca y áspera. Él preguntó ¿puedo ir a verte? 9. Ni siquiera me tomé el tiempo de cerrar las ventanas, solo alcancé a agarrar un paraguas en la entrada y salí corriendo por el pasillo. La lluvia era intensa, el viento frío arrastraba un escalofrío penetrante. Estaba completamente empapado, la camiseta blanca pegada a su delgada figura inmóvil bajo la lluvia. Unos ojos oscuros bajo un rostro pálido me miraban fijamente mientras yo corría hacia él pisando charcos. ¿Qué haces aquí parada? Me sequé la lluvia del rostro y sostuve el paraguas sobre su cabeza. Su muñeca estaba helada como el hielo. Al tomarlo un escalofrío me recorrió por el frío. El pasillo estaba a oscuras porque la luz se había estropeado y aún no la habían arreglado. En la oscuridad total solo el estudio al fondo emitía una cálida luz amarilla. Sacudí el agua del paraguas y me disponía a seguir adelante. La persona que había estado siguiéndome en silencio de repente me empujó contra la pared. No me había dado cuenta todavía. El cuerpo frío y húmedo del joven se pegó contra el suyo. A continuación sus labios fríos. Él estaba temblando, mientras temblaba me besaba con urgencia de manera caótica y sin orden alguno. Sus brazos me rodeaban cada vez más fuerte como si ansiaran el calor de mi cuerpo. Sus mejillas estaban frías, sus labios también, pero su lengua era húmeda y ardiente. Noté que su estado no era el correcto y levantando ligeramente el rostro respondí a sus besos desordenados y precipitados. El paraguas cayó al suelo, su mano se deslizó desde mi muñeca hasta la palma centímetro a centímetro y sus 5 dedos se entrelazaron con los míos con fuerza como si quisiera aferrarse a mí con todas sus fuerzas. Afuera la lluvia caía cada vez más fuerte y un relámpago cruzó el cielo. Inclinó ligeramente la cabeza y la hundió profundamente en el hueco de mi cuello. Sentí humedad en mi hombro en la noche silenciosa y profunda. Me dijo con voz ligeramente ronca y suave. Ella no pudo verme ingresar a la universidad. En esa fría y solitaria noche de lluvia se percibía la infinita culpa y remordimiento del joven hacia su ser querido. Mientras observaba los relámpagos y truenos afuera, por un momento me sentí aturdido. Recordé a la viejita que me pelaba naranjas con una sonrisa en aquella habitación de hospital. Cuando se fue, por la mañana le tembló la voz, pero no dijo nada más, solo me abrazó con más fuerza. Fue en una mañana como cualquier otra. La ancianita cerró los ojos para siempre. Tomó el certificado de defunción emitido por el hospital y fue al tanatorio donde gestionó el permiso de cremación. Pasó todo el día sentado solo en un banco de la calle. Miraba aturdido el cielo azul despejado, contemplaba el sol poniente rojo como la sangre, observaba cómo caía la noche y de repente sintió una necesidad urgente de verme. Así que vino bajo la lluvia. Buscar consuelo en la máxima intimidad física. 10. En el estudio había una ducha, así que le di ropa al azar y lo dejé entrar a bañarse. El sonido del agua chapoteaba dentro. El teléfono negro sobre la mesa comenzó a vibrar. Para facilitar la comunicación, este teléfono se lo compré a Vincent. Una llamada entrante sin ningún tipo de identificación. No tenía contraseña, deslicé para desbloquear y vi 8 llamadas perdidas y 22 mensajes. Todos provenían de la misma persona. Los mensajes de texto estaban llenos de preocupación y cariño, preguntando cómo estaba su abuela, cómo se encontraba él ahora mismo y si necesitaba ayuda. Compañero Vincent, todo va a mejorar, estaré contigo para siempre. Seguido de un pequeño emoji de sol. Supe de inmediato quién era. Esto parece un consuelo realmente cálido y poderoso. ¿Pero con qué identidad? Vincent no respondió ni un solo mensaje. La siguiente llamada llegó inmediatamente después. Presioné el botón para contestar. Desde el otro lado llegó el sollozo entrecortado de una joven. Vincent, ¿dónde estás ahora? Estoy muy preocupada por ti, ¿puedo ir a buscarte? En ese preciso momento la puerta de la ducha se abrió. Vincent salió con un pijama que le quedaba corto, el cabello aún húmedo, sus pestañas largas y espesas, y cuando sus ojos oscuros se posaron en mí revelaron una fragilidad y dependencia apenas perceptibles. La chica al otro lado de la llamada estornudó varias veces, su voz temblaba por el frío. Vincent, está lloviendo muchísimo, no logro encontrarte. Finalmente se dio cuenta de la llamada en curso. Levanté una ceja y le pasé el teléfono indicándole que dijera algo. Pero para mi sorpresa simplemente colgó. No sé de dónde consiguió mi número. Esto es una explicación para mí. Como si temiera que no le creyera, apretó los labios y añadió rápidamente, aparte de ti no le he dado mi contacto a nadie más. Ajá, no tenía ganas de darle vueltas al asunto, así que me giré y fui al pequeño cuarto para prepararle una cama sencilla. Era donde yo solía descansar al mediodía, pero para él sería suficiente. Él secó la ropa casi por completo con el secador, la colgó en el alféizar de la ventana y luego vino a buscarme al pequeño compartimento. Lo siento, lo de antes. Se quedó incómodo en la puerta como si finalmente hubiera recordado ese beso caótico y ardiente. Como alguien que también ha experimentado la pérdida, entendí y empaticé con todos sus sentimientos. Solo que en aquel momento no encontré a nadie que me abrazara. Cuando una persona está en su punto más bajo emocionalmente, anhela desesperadamente el contacto físico. Lo miré en silencio y pregunté suavemente, ¿todavía lo necesitas?
Él me miró, sus ojos oscuros gradualmente se humedecieron y el rojo en el rabillo del ojo que aún no se había desvanecido se intensificó sin remedio. El joven dio un paso al frente, se inclinó y me abrazó con fuerza. El cuerpo recién bañado aún conservaba su calor envolviéndome por completo con su fresca fragancia. Miré la cabeza hundida en mi cuello, quise decir algo, abrí la boca una y otra vez pero no logré encontrar palabras de consuelo. En el silencioso estudio de arte solo se escuchaba su respiración temblorosa. Un abrazo tiene más poder que las palabras. No supe cuánto tiempo había pasado. Le di una palmadita en el hombro. Bueno, descansa primero. ¿Y tú?, preguntó. Seguiré pintando. Volví a mezclar los colores preparándome para el siguiente cuadro. No cerró la puerta del pequeño cubículo, se acostó en la cama y al abrir los ojos podía verme. Hice todo lo posible por ignorar su mirada sobre mí, concentrándome en pintar. Después de todo, para estudiar en el extranjero necesitaba ganar más premios. No supe cuánto tiempo pasó antes de que finalmente se durmiera aturdido, hasta que apareció un destello de luz en el horizonte. Me estiré, bostecé y me quedé dormida un rato sobre la mesa de pinturas. Cuando desperté me di cuenta de que tenía una manta encima, y la persona en la sala de descanso ya no estaba. 11. No le di importancia al incidente en el que Patricia y yo nos provocamos, porque todavía tengo que ocuparme de preparar las cartas de recomendación y la declaración personal. Solo con conseguir ser admitida en una universidad de arte en el extranjero podré escapar de este hogar asfixiante. En ese momento un nuevo mensaje apareció en mi teléfono. ¿Por qué no vuelves a casa? Ese que tenía anotado como padre fue quien lo envió. Había estado ocupado con sus negocios últimamente, sin tiempo para ocuparse de mí. Así que pasé un buen rato en el estudio de pintura. Conteniendo el miedo y el asco en el fondo de mi corazón, escribí una línea. Últimamente estoy ocupada preparándome para el examen de ingreso a la universidad. Él dijo claramente que no me dejaba ir al extranjero. Dijo que ya había preparado el camino para mí, que después del examen me incorporaría a la empresa para aprender y que él mismo me enseñaría personalmente. En sus ojos vi un deseo de control enfermizo y una ambición insaciable. Dijo que mis ojos se parecían mucho a los de mi madre. Como líder de la familia poseía suficiente poder e influencia. Si lo deseaba podía rastrear mi paradero en cualquier momento. Así que aunque me esforcé por ocultar mi solicitud a una universidad en el extranjero, él igual lo descubrió. Él en persona llegó a la entrada de la escuela. Entre sus sienes se mezclaban canas, con una mirada penetrante y furiosa, apretando los dientes como si estuviera al límite de la ira. Mientras los presentes especulaban sobre quién podría ser para mí, alzó la mano y me dio una sonora bofetada. Me golpearon tan fuerte que caí al suelo. El dolor ardiente en mi oído y el sabor a sangre en mi boca. Me agarró del cuello de la camisa y me arrastró al coche. Lo primero que dijo fue: ¿quién te dio permiso para ir al extranjero? En ese momento mi imagen de damisela altiva y distinguida en la escuela se rompió por completo. A través de la ventana del coche vi a esa joven vestida de blanco, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en los labios. Se destacaba entre la multitud, contemplando con satisfacción mi desdichada situación. 12. Encerrada en casa durante una semana. Los rumores sobre mí ya se habían extendido por toda la escuela. No sé quién consiguió la información, pero descubrieron la identidad de la persona que estaba en la puerta de la escuela ese día. El secreto más oculto y vergonzoso fue desenterrado capa por capa. Hablan todos a la vez diciendo no puede ser, mientras intentan escuchar más detalles y chismes. El grueso álbum de ilustraciones sobre la mesa cayó al suelo. El viento susurra crujido, página tras página aparecen cuerpos humanos de todo tipo. Jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, todos retorcidos en posturas grotescas. Los chicos se agruparon alrededor señalando ciertas partes mientras soltaban risitas excitadas y extrañas. Las chicas se mantenían a distancia con los rostros enrojecidos sin atreverse a acercarse. Incluso los antiguos seguidores comenzaron a cambiar de bando rápidamente. En esa edad de adolescencia ingenua e inocente, todo en el álbum de ilustraciones parecía pervertido y repugnante. Siguiente página, los chicos se reían mientras pasaban las hojas. En ese momento una mano de nudillos marcados detuvo el álbum. El joven alto, bajo la mirada de todos, retiró el álbum sin inmutarse. Recorrió el aula con la mirada, sus ojos fríos y su voz gélida. Nadie les enseñó modales. Un chico protestó con desdén: ¿qué te importa a ti? Devuélvelo. Alguien a su lado lo empujó y le advirtió: es el líder del grado de la clase avanzada, parece que conoce a Christine. El ambiente en el aula se tensó de inmediato. El timbre de clase sonó en el momento justo. El joven echó un vistazo al asiento vacío y salió por la puerta. 13. Este chisme sobre mí llegó lentamente a los oídos de otros miembros de la familia. En las familias adineradas abundan las intrigas y rivalidades. Basta con investigar con determinación para encontrar pistas reveladoras. Durante todos estos años había sido impecable, manteniéndose firme en su posición como líder de la compañía, hasta que este asunto desató una tormenta sangrienta que terminó por devorarlo. Justo en ese momento la compañía cayó en una crisis económica, sumiendo al grupo Anthony en un caos generalizado. Era la mejor oportunidad para escapar de esta familia. Una universidad de arte en Irlanda había aceptado mi solicitud, permitiendo que estudiantes que terminaran el segundo año de bachillerato ingresaran directamente a la licenciatura. Miro el techo blanco, levanto la mano, abro los 5 dedos y luego los cierro con fuerza. La libertad que anhelé durante incontables días y noches en este momento finalmente está a punto de caer en la palma de mi mano. 14. Regresé a la escuela por un tiempo. En el aula estaban proyectando una película. La protagonista, con una leve sonrisa, pronunció su diálogo. Nadie me amará después de conocerme realmente. El aula tenía pesadas cortinas corridas y la luz de la pantalla parpadeaba intermitentemente. Primero me descubrió el compañero de adelante, luego la fila delantera, las más cercanas, hasta que finalmente fue todo el salón.
Una y otra persona se daba la vuelta, incontables miradas se posaban sobre mí, despreciativas, burlonas, arrogantes, expectantes, incluso algunos chicos me silbaron y soltaron bromas obscenas provocando carcajadas. Aguanté con dificultad y bajé la mirada apresurando los movimientos para recoger mis libros. Por suerte no eran muchas cosas, en un instante ya estaban dentro de la mochila. Pero faltaba el álbum de ilustraciones. Revolví todos los cajones y la superficie del escritorio, pero aún no lo encontré. En el aula estalló otra vez una carcajada general. No lograba distinguir lo que decían conteniendo la irritación que me corroía. Empujé la silla y salí directamente del salón. 15. Patricia me acorraló en el rellano de la escalera. Me miró de arriba abajo con cierto aire de superioridad. Estos días no has venido a la escuela, probablemente no lo sepas, pero Vincent y yo participamos juntos en la Olimpiada de Matemáticas y ganamos un premio. Pasé junto a ella sin detenerme. Ella se quedó un momento paralizada, luego me siguió y añadió con tono presumido: incluso hemos acordado que iremos juntos a la misma universidad. Seguí sin reaccionar, solo aceleré el paso. Oye, Christine, gritó furiosa al ver mi espalda, finalmente dejando de fingir. Todo el mundo en la escuela ya sabe lo tuyo, así que deja de actuar como la niña rica. Ya no tienes derecho a ser arrogante. Incluso si Vincent estuvo de tu lado antes, fue solo porque el dinero que le diste podía salvar a su abuela. Las personas excepcionales deben estar con personas excepcionales. Él y yo somos almas gemelas. Me detuve y sin inmutarme me volví para mirarla a los ojos. Me clavó la mirada y habló lentamente como si quisiera clavarme cada palabra en el corazón. Deja de molestarlo, Christine, no eres digna de él. La observé con calma y de pronto sonreí. ¿Por qué no adivinas quién está molestando a quién? El significado detrás de esas palabras no podía ser más claro. Christine, no seas tan descarada, dijo apretando los dientes. Solo son hechos, respondí con indiferencia. ¿Sabes qué estaba haciendo él esa noche cuando le llamaste? Apretó los puños y me miró fijamente. Me está besando, lo dije a propósito para provocarla, repitiéndolo deliberadamente para que cada palabra quedara clara en sus oídos. Tú lo buscabas bajo la lluvia mientras él me besaba en el estudio. Así que lo que debes hacer no es venir a advertirme, sino alejarlo de mí. Al ver su expresión cada vez más sombría, cambié el rumbo de mis palabras. Aunque ahora hay una oportunidad para que nunca más me vea. Que un destello brilló en sus ojos. Mi boleto de avión es dentro de 3 días, el vuelo más temprano si todo sale bien y logro irme al extranjero. Entonces nunca volveré. Ella observó cuidadosamente mi expresión y al ver que mi semblante no parecía mentir sopesó las opciones antes de decir: finalmente cumple con lo que prometes. Por supuesto, no importa cuán meticuloso sea el plan, siempre existe el riesgo de ser descubierto. Y Patricia era la única que podía resolver todo esto a la perfección. La gran piedra en mi corazón finalmente se asentó con firmeza. Pero justo cuando me di la vuelta para irme, descubrí que había una figura parada en la esquina. Vestía un uniforme escolar desgastado por el lavado, apretando con fuerza el álbum de dibujos en sus manos hasta que los nudillos sobresalían y las yemas de los dedos palidecían. La expresión del joven se volvía inescrutable bajo la luz del atardecer. No podía distinguir las emociones en sus ojos ni cuanto había escuchado. Y mucho menos sabía qué decirle si en ese momento decidía acercarse. Una explicación parecía innecesario, porque desde el principio mis intenciones no fueron puras y esas palabras que acabo de decir eran un descarado aprovechamiento. Detrás aún estaba Patricia. Bajé los ojos en silencio contando cada paso que daba. En el instante en que nos cruzamos, vi sus ojos ligeramente enrojecidos y sus dedos que se movieron inconscientemente como si quisieran tocarme, pero se contuvieron a duras penas. El bullicioso canto de las cigarras armonizaba con el verano sofocante. Me alejaba cada vez más dentro de su mirada. No miré atrás. 16. El sistema, al enterarse de que iba a irme al extranjero, suspiró profundamente. ¿De verdad no quieres continuar con esta misión? Como si alguna vez la hubiera hecho. También lo es. Después de todo, cada vez que viene solo me ve dibujando. Ocasionalmente cuando está libre me acompaña a dibujar y charla un poco conmigo de vez en cuando. ¿Te molesto así? Siempre me lo pregunta con mucha autoconciencia. Al principio fue realmente molesto, pero con el tiempo me acostumbré. Esta es la última vez que vengo a este estudio de arte. La noche fuera de la ventana es espesa con las luces de la ciudad distante brillando intensamente. El sistema me observó en silencio mientras recogía mis cosas. Abrió la boca varias veces como queriendo decir algo, pero al final no dijo nada. Si estás ocupado no hace falta que me hagas caso, fui yo quien habló primero. No estoy ocupado, las misiones en otros mundos van bastante bien. Pero apenas terminó de hablar la luz roja del espacio se encendió. Supe que era una llamada de auxilio de los superiores de otros mundos. Sistema, antes de irse de repente pronunció mi nombre: Christine. Era la primera vez que no se refería a mí como anfitriona. Detuve lo que estaba haciendo y esperé a que hablara. He revisado todas las grabaciones y descubrí que la clave para completar esta misión no era el protagonista masculino sino tú. ¿Qué significa eso? Significa que no tenías que cambiar desde el principio. Hizo una pausa eligiendo cuidadosamente sus palabras. Cuando te des cuenta de que alguien te ama, la misión se completará automáticamente. Todavía quería preguntar algo más, pero el espacio comenzó a cerrarse lentamente. Los recuerdos sobre el sistema se desvanecieron gradualmente de mi mente. En la noche donde todo guardaba un silencio absoluto, solo se escuchaba el canto de algún insecto desconocido fuera de la ventana. Pestañeé tardíamente como si recién me diera cuenta de algo. Parecía que alguien acababa de decirme algo, pero como no lograba recordarlo por más que lo intentaba, simplemente lo dejé pasar. 17. Después de empacar mis maletas me acosté en la pequeña cama de la sala de descanso mirando fijamente el reloj despertador en la pared mientras contaba las horas para el despegue del vuelo. 10:30, 11. El tiempo de espera era largo y agotador. Me froté los hombros, me levanté, tomé mis pinceles y papel y decidí hacer un último dibujo. Toc, toc, toc. Se escucharon golpes en la puerta. Me quedé paralizada por un breve instante. La noche afuera seguía siendo igual de oscura.
Sacudí la cabeza. Últimamente el estrés me tenía alucinando sonidos. Mojo el pincel en la pintura y dejé caer una pincelada dorada sobre el papel. Sin embargo, el sonido de los golpes en la puerta volvió a resonar. 18 es Vincent. No esperaba volver a verlo. ¿Qué pasa? No respondió, solo me miró fijamente con los mechones de su frente ligeramente húmedos como si hubiera venido corriendo. Mi mirada descendió y noté el álbum de dibujos que llevaba en sus brazos. Era exactamente el mismo que había perdido en el aula. Al final me aparté para dejarlo entrar. Las cosas en el estudio de arte ya estaban casi todas recogidas. Vio mi maleta apoyada contra la pared. Sus pestañas temblaron levemente antes de caer, ocultando la emoción en sus ojos. Tácitamente evitamos mencionar lo ocurrido ese día en la escuela. Saqué las botellas restantes de vino de frutas. No tenían mucho grado alcohólico y su sabor era ligeramente dulce. Cuando no tengo inspiración suelo beber un poco. Este vino es bastante caro, no puedo llevármelo. Estaba preocupada por cómo deshacerme de él, pero justo puedes venderlo. Afuera la luz de la luna fluía como agua, las cortinas no estaban corridas y la fría y clara luz caía sobre el alféizar de la ventana. Su mirada permaneció fija en mi perfil durante un largo rato hasta que finalmente preguntó en voz baja: ¿volverás? La brisa nocturna entraba por la ventana trayendo consigo un leve frescor. Su voz era apenas un susurro, perdida en la inmaterialidad de la noche profunda, como algo irreal. Mi mano se detuvo un instante, bajé la mirada y seguí sirviendo el vino. No lo haré. Era la respuesta que esperaba, pero cuando lo dije con mis propios labios sus dedos se apretaron instintivamente. No volvió a preguntar y yo tampoco dije nada más. Bebimos en silencio, observando cómo las manecillas del reloj giraban sin cesar. Como tenía que tomar un vuelo a las 6 de la mañana solo bebí un poco, pero Vincent en cambio tomó una copa tras otra, vertiéndolas tranquilamente por su garganta. Lo vi beber no menos de 10 copas y extendí la mano para detenerlo. Basta, no bebas más. Parecía borracho, pero también parecía no estarlo. Su rostro estaba sonrojado, sus orejas ardían, pero esos ojos que me miraban estaban claros y brillantes. Bebe un poco más, no tienes clases mañana. Pedí permiso. No lo detuve más. Cuanto más llegaba este momento menos me atrevía a enfrentarlo sobrio. Mejor borracho, así no tendría que pensar tanto. 19 El cuadro frente a mí solo estaba a medio terminar. Di un par de pinceladas pero me sentí incómoda. La mirada que posaban sobre mí ardía con una intensidad insoportable. Al principio era contenida y silenciosa, pero luego se volvió cada vez más descarada. El joven me observaba sin disimulo, como si quisiera grabar cada una de mis expresiones y movimientos en su memoria. Estaba dibujando con la mente en otra parte. Cuando terminé el dibujo a las prisas me di cuenta de que él seguía bebiendo. Solo quedaban 2 botellas del licor de frutas sobre la mesa. Finalmente me percaté de que algo andaba mal. Oye, deja de beber. Realmente estaba un poco borracho. Sus ojos húmedos estaban empañados por el vapor, mirándome fijamente sin pestañear. Justo cuando me acerqué a él, de repente extendió la mano y agarró mi muñeca tirando con fuerza. Me vi arrastrada y caí sentada, quedando completamente envuelta en sus brazos. El joven que momentos antes parecía tranquilo y reservado ahora me abrazaba con fuerza. Sus musculosos brazos me rodeaban la cintura, sujetándome firmemente. Christine, su voz sonaba profundamente ronca. Creí que iba a decir algo para retenerme, pero después de esperar mucho tiempo no pronunció palabra. Solo enterró su rostro en mi cuello, respirando con fuerza y nostalgia, como si quisiera grabarse firmemente mi aroma. Su aliento ardiente rozaba mi piel, nuestros cuerpos pegados, el fuerte latido de su corazón palpitando una y otra vez. Aquellos sentimientos contenidos y profundamente escondidos se convirtieron en besos inquietos que cayeron suavemente detrás de mis orejas. Vincent, lo empujé con la respiración entrecortada. De repente me soltó, justo en el momento en que me quedé paralizada. Se levantó y trajo mis pinceles y la paleta de colores. En un instante supe lo que pretendía hacer, pero antes de que pudiera levantarme me empujó de nuevo al sofá. Oye, Vincent, no pintes. Él bajó la mirada, sus largas pestañas rizadas ligeramente húmedas fijándose en mi cintura sin prestar atención a mis palabras. Mis piernas estaban inmovilizadas sin posibilidad de resistir, así que no tuve más remedio que rendirme e intentar convencerme a mí misma. Si tantas veces le había dibujado sobre su cuerpo antes, ahora no era gran cosa dejar que él lo hiciera una vez. La punta del pincel deslizó mi ropa. La pintura al tocar mi piel estaba ligeramente fría y me estremecí levemente. La noche estaba fresca, apreté el borde de mi vestido ignorando el ardor en las puntas de mis orejas y escondí mi rostro en el sofá. 20 para ser honesta, aunque Vincent nunca había estudiado pintura, las personas con buenas calificaciones son buenas en todo lo que hacen. Por la forma en que movía el pincel y la dirección de sus trazos podía adivinar vagamente que estaba pintando una flor. Cuando terminó contempló su obra por un momento, besó mi espalda, dejó el pincel y se inclinó para abrazarme. Vincent, llamé tentativamente. Pareció escucharme, o quizás no, solo cerró los ojos y murmuró algo para sí mismo. Incliné el oído para escuchar, murmuró en voz baja: volverás, ¿verdad? No era que quisiera una respuesta de mí, sino más bien como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Sentí que mi corazón se estrujaba. ¿Por qué quieres que vuelva? Escuché que me preguntaba eso. Quizás fue el alcohol lo que hizo efecto, o tal vez realmente estaba cansado. En la quietud de la habitación lo único que respondió fue el sonido de su respiración larga y uniforme. La pintura es soluble en agua. Se lavó con facilidad. Sentí el vapor caliente que ascendía en el baño y cerré los ojos. Cuando uno está más solo e indefenso siempre piensa en la persona de quien más depende. Quizás fue porque le di dinero o porque organicé el mejor hospital para su abuela. Todo simplemente sucedió porque aparecí en el momento justo. Respiré profundamente, convenciéndome a mí misma. Él tendrá mejores opciones en las que apoyarse, mientras yo comenzaré una nueva vida en otra ciudad.
21 Antes de irme me llevé aquel grueso álbum de ilustraciones. La persona en el sofá seguía durmiendo aunque de manera inquieta. Como movida por un impulso inexplicable me agaché y toqué la punta de su nariz. Inclinándome dejé un beso muy suave en sus labios. Cogí mi maleta, cerré la puerta y mirando el estudio donde había pasado tantos años dije un muy leve adiós. En el avión encontré una tarjeta bancaria y una nota escondidas entre las páginas del álbum de dibujos. Este es el dinero que sobró del tratamiento de la abuela más parte de mis becas. La contraseña es tu fecha de nacimiento. Christine, que tengas un buen viaje. La letra era elegante y me resultaba familiar. Aquel día aceptó el hecho de que me iría. Anoche no vino a retenerme, solo a despedirse de mí. Ahora me ha devuelto la mayor parte del dinero. Podría decirse que estamos en paz. Parpadeé sintiendo mis ojos ardientes. El avión se alejó volando por encima de la ciudad. Esta relación confusa finalmente llegó a su fin en este momento. 22 El clima en Irlanda siempre ha sido excelente. Árboles frondosos y un cielo despejado. Cambié de teléfono y corté todo contacto con mi pasado. Aquí nadie conoce mi vergonzoso pasado ni nadie mira mis álbumes con miradas extrañas. Mi maestro es un pintor muy conocido en la localidad. La primera vez que vio mis obras no dejó de elogiarlas. Aprecia mi estilo pictórico opresivo y también le gustan mis tonos sombríos. Los verdaderos grandes pintores comienzan copiando obras. Bajo su aliento dejé de limitarme a copiar esos cuadros extraños y distorsionados y comencé a imitar las obras de Van Gogh. Debes llenar tu pincel de esperanza y amor, me dijo así. Pinté una y otra vez. No podía plasmar esa emoción rebosante de vida en mis pinturas. Hasta que una tarde, contemplando el sol ardiente y radiante, comencé a mezclar pinturas doradas para copiar los girasoles de Van Gogh. Al posar el pincel sobre el papel blanco entre trazos ascendentes y descendentes, de pronto recordé aquella noche la familiar dirección y textura de los trazos. Era un girasol. En Occidente el lenguaje de las flores del girasol es amor reprimido no expresado, largo y silencioso. Significa que siempre te perteneceré, no cuestiones mi amor por ti. Mi corazón dio un vuelco repentino, de repente mis lágrimas comenzaron a caer. Recordé aquella noche solitaria cuando el joven, aprovechando la embriaguez, tanteó con cautela. Volverás. ¿Por qué quieres que regrese? Esta respuesta tan obvia, tan evidente, fue ignorada y evadida por mí. Las lágrimas cayeron una tras otra. El pigmento dorado en el papel se difuminó. En los días en que creía ser arrogante y despreciable hubo un joven que me amó con fervor y sinceridad. Pensé que estaba corrompida y también me obstiné en creer que nadie en este mundo podría gustarme después de conocer al verdadero yo. Pero ese beso en la noche lluviosa con alientos entrelazados. La manta que me cubrió en plena noche. Los abrazos íntimos una y otra vez en el estudio de arte. Y las incontables miradas que el joven me dirigió sin que yo lo supiera, contenidas, veladas y ardientes. Todo apuntaba a una misma respuesta. Un dolor sutil y punzante brotó en mi pecho. Recordé aquella noche, ese beso entrecortado por el alcohol que cayó sobre mi espalda con un ardor cauteloso. Aquellas palabras roncas, ese murmullo autoengañado. Volverá, ¿verdad? En la solitaria noche desierta el amor del joven era ardiente y sincero, tan abrumador que podía sumergirte. Pero yo torpemente no lo sentí. Cuanto más me secaba las lágrimas, más caían, nublando mi vista. El profesor se acercó y me preguntó con preocupación qué me pasaba. Apreté los labios y negué con desesperación. Pero las lágrimas caían con más fuerza. No sabía qué me pasaba. ¿Por qué lloraba? Hacía tanto tiempo que no lo hacía. Vicente, apenas pronuncié ese nombre, un torrente de emociones me inundó el pecho. 23 Ni siquiera tuve tiempo para más que pedirle disculpas al profesor antes de salir corriendo del aula. El viejo teléfono yacía abandonado en mi cajón cubierto de polvo. Al cargarlo y encenderlo vi el pequeño punto rojo con 99 en la esquina superior derecha de los mensajes. Desde que terminó el examen de ingreso a la universidad hasta su graduación, 4 años completos, más de 1000 mensajes de texto. Incluso sin recibir ninguna respuesta. Él persistió con obstinación. El más reciente fue hace 3 días. Cristina, te extraño mucho. El sollozo que había estado reprimiendo finalmente estuvo al borde del colapso en este momento. Abracé mi teléfono y rompí a llorar. La luz del sol de la tarde era cálida y seca. Jóvenes de ambos sexos cargando libros y computadoras pasaban continuamente y lanzaban miradas hacia este lado. El pequeño grupo de girasoles fuera de la ventana se mecía suavemente con el viento, sus pétalos dorados desplegándose con intensidad y esplendor. 24 No dormí en toda la noche revisando más de 1000 mensajes de texto que se remontaban al verano de hace 4 años. Casi todos los mensajes eran extremadamente breves. Afuera la luna está muy redonda, supongo que a esta hora aún estarás dibujando. El local de dumplings que más te gustaba frente a la escuela cerró, fui a espiar un poco su técnica, no sé si el sabor que logré se le parecerá. Septiembre sigue siendo muy caluroso. Me encontré con un gato presumido en la residencia estudiantil, me recordó mucho a ti. Parece que el verano está llegando a su fin, Christine. Cada palabra, cada frase habla de mí. En estos breves textos parece que puedo vislumbrar el amor ardiente y la profunda añoranza de aquel joven. Afuera la noche es profunda. Con los ojos enrojecidos me limpio la nariz y leo línea por línea. A través de sus mensajes conocí sus resultados en el examen de ingreso a la universidad, sus experiencias trabajando durante las vacaciones de verano, su universidad, el gato que vivía debajo de su edificio, su amable profesor, su participación en numerosas competencias y los incontables premios que ganó. De esta manera me permitió ser parte de sus 4 años, atestiguando su transición de la inexperiencia a la madurez. 4 años pueden cambiar muchas cosas. Lo único que permanece invariable es el sentimiento entre líneas, que con el tiempo se vuelve más intenso. Él espera a alguien que no regresará. Incluso sin respuesta avanza sin vacilar.
y Patricia desapareció por completo el día que terminó el examen de ingreso a la universidad. Su estrategia de conquista estaba destinada al fracaso desde el principio. 25 Quizás todo en la vida está escrito. Mi profesor justo planeaba un viaje con destino a la ciudad que llevaba años sin visitar. Me preguntó si me interesaba acompañarlo. Aunque no estaba preparada para ver a Vincent en ese momento, como movida por una fuerza misteriosa, asentí con la cabeza. El otoño de octubre estaba en su máximo esplendor. Fui a su universidad caminando y deteniéndome por los senderos que él recorrió, los edificios académicos de un rojo clásico, las fuentes con sus chorros de agua salpicando los bancos junto al lago, un largo pasillo con la historia de la universidad. En el camino el viento otoñal soplaba frío y los transeúntes pasaban apresurados. Me cubrí la cara con la bufanda y caminé lentamente. Detrás del edificio de residencias masculinas vi a ese gatito blanco como la nieve. Ojos redondos, cabecita pequeña, todo cubierto de suave pelaje, ni siquiera se escondió al verme. Todos pensaban que tenía un carácter frío y distante, difícil de acercarse. Pensé para mis adentros: qué perezoso eres. No se parece en nada a mí. Jugaba distraídamente con sus patas cuando escuché la conversación de unos chicos detrás de mí. Parecía que hablaban sobre emprender algún negocio. Uno de ellos hablaba poco, limitándose a responder con algún ocasional con una voz grave que me resultaba familiar. De repente alguien se fijó en mí. Oye Vincent, tu gatito dejó que otra persona lo toque. Otro se unió al comentario: con razón, siempre nos ignora, resulta que le gustan las chicas bonitas, qué malo. Me levanté y sin pensarlo me di la vuelta. Justo en ese momento su mirada chocó a distancia con la del joven más alto del grupo. Sus rasgos habían perdido la ingenuidad juvenil, el cuello mostraba líneas definidas, la nuez prominente con hombros anchos, piernas largas y una figura erguida. Poco a poco el color de sus pupilas se volvió más profundo. En ese instante el sonido del viento pasajero y las voces de la gente desaparecieron por completo. En medio de un cielo dorado de hojas caídas, solo el estruendoso latido de nuestros corazones. ¿Cuánto tiempo, Vincent? Respiré hondo, me quité la bufanda y mostré mi rostro radiante de alegría. Al instante siguiente caí en un abrazo ardiente y firme. Christine, su voz, sonaba ronca y temblorosa. La persona enterrada en mi cuello respiraba profundamente una y otra vez, apretando los brazos, aspirando con nostalgia el aroma de mi cuerpo. Aquella persona con quien compartí alientos en la juventud. Al reunirnos después de tanto tiempo, el cuerpo resultó más perceptivo que la mente. Lo abracé con fuerza. Las hojas doradas de ginkgo caían de las copas de los árboles girando en espiral hasta posarse en el suelo. Este profundo sentimiento finalmente en este otoño alcanzó el desenlace que el joven había anhelado día y noche. Fin del texto.